Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta enseñanza y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más dándome esa sabiduría y esa inteligencia de esta palabra y que sea Él fluyendo sobre mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar sobre referente a los profetas de Dios. Cuando podemos reconocer un profeta de Dios, un profeta genuino. Y también quiero resaltar que los profetas no son perfectos, que esas personas que literalmente traen la voz de Dios aquí a la tierra son personas muy imperfectas, que simplemente son un instrumento que Dios agarre, que toma en ese momento, que escoge para siempre impartirle una palabra y un mensaje específicamente para un momento ocasionado que el Señor siempre va a dar o impartir en un momento oportuno. Entonces, hoy quiero primeramente resaltar lo que es reconociendo un profeta genuino, pero también cómo se maneja un profeta genuino, cómo realmente actúa un profeta genuino, y también reconocer que los profetas no son perfectos, que son humanos y que son simplemente un instrumento que Dios toma y decide en ese momento de escoger para poder usar a esa persona. Amén. Y yo quiero que hoy podamos ver el ejemplo que el Señor me hacía entender, que está en 1 Samuel capítulo 16, versos 5 en adelante. Y aquí vemos la manera de que este hombre llamado Samuel, él toma en ese momento la palabra que Dios tenía, la orden que Dios tenía, y cargaba una palabra profética, cargaba una señal, cargaba literalmente una palabra donde tenía que ir y a donde tenía que ir, qué tenía que hacer. Pero aún así vemos que un profeta se puede equivocar, un profeta puede en ese momento equivocarse, y el Señor en ese momento inmediatamente lo corrige. Pero lo que me llamó la atención y lo que me llama la atención que un profeta genuino siempre va a aceptar la corrección de Dios, inmediatamente va a obedecer siempre a Dios y no lo que piensa o lo que quiere o lo que desea. Un profeta genuino siempre va a aceptar es lo que dice la voz de Dios, no lo que dice su voz o lo que desea su corazón. Y es importante esto porque aquí podemos reconocer un profeta genuino. Dice 1 Samuel 16, verso 5. Y él le respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificaos, santificando él a Isaías su hijo y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande, ni su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí vemos la manera que Samuel en ese momento, por equivocarse, no era que era un falso profeta, sino que literalmente entendió o discernió mal. Y aquí vemos que él, cuando ve a Elías, él pensó que era la persona que él tenía que ungir, que le tenía que derramar el aceite, que tenía que tocar en ese momento para que el Espíritu de Dios viniera sobre Elías. Pero resulta que no era Elías, sino que era David. Y aquí vemos la manera que inmediatamente él escucha la voz de Dios y acepta la corrección. O sea, no fue lo que él pensó, lo que se imaginó, lo que discernió en ese momento. Entonces aquí vemos que Dios lo corrige, pero lo que me encanta es que él acepta la corrección. Y un profeta genuino, un hijo de Dios, una hija de Dios, una profeta, siempre va a aceptar la corrección, siempre va a aceptar la manera de ser corregido de parte de Dios, pero también de aceptar que se puede equivocar. Y hay personas que literalmente ven a los profetas, ven a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios como que tienen que ser perfectos, no tienen derecho a equivocarse, no tienen el derecho en ese momento de
de cometer un error. Y somos personas que literalmente deberíamos de comprender que si la Biblia nos dice que Samuel, el hombre que realmente fue ungido, una persona que fue llamado de parte de Dios, en ese momento discernió mal, ¿por qué nosotros atacar a esas personas que por un momento también se han equivocado? Que por un momento no han discernido bien, que por un momento no han podido hacer las cosas correctas, pero aún así un profeta de Dios siempre va a reconocer y va a asumir la responsabilidad en ese momento de hacer las cosas mejores. Entonces es importante que aquí nos demos cuenta que en ese momento él se dejó llevar por su apariencia, pero Dios inmediatamente le habló. Es decir, que cada vez que un profeta busca el enemigo de confundirlo, inmediatamente viene la voz de Dios, porque puede cometer un gran error, porque puede hacer algo que realmente puede traer muchas consecuencias. Entonces inmediatamente él escucha la voz de Dios. Un profeta de Dios siempre, cuando quiere venir como quien dice la confusión, cuando quiere venir como quien dice lo que va al contra de lo que Dios le mandó, va a venir también inmediatamente la voz de Dios para que no cometa una locura. Y eso me encanta porque yo lo puedo experimentar. En muchos momentos cuando el Señor nos da una orden, nos habla, el enemigo quiere venir a confundir lo que habló Dios, pero inmediatamente la voz de Dios llega a mi espíritu, a mi corazón, inmediatamente corrigiendo, alineándome y haciéndome entender cómo hacer las cosas. Es importante porque quizás a lo mejor hay personas que no aceptan la voz profética, lo que Dios le está hablando, de la manera que Dios lo quiere usar, porque les da miedo, porque realmente no entienden, no comprenden. Pero es importante que no somos perfectos, que simplemente somos llamados y escogidos de parte de Dios para nosotros impartir y ser un instrumento de parte de Dios para impartir siempre una voz, una palabra aquí en la tierra de parte de Dios. Entonces aquí vamos viendo en Segunda de Reyes 4:25. Partió pues y vino a ir el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido, a tu hijo. Y ella le dijo: bien. Luego que me llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me lo ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es importante que nosotros entendamos que los profetas no lo saben todo, que los profetas no lo saben todo. Como yo siempre les digo a las personas, yo no soy Adriana Asi, yo no soy una bruja, yo no soy una hechicera, yo no soy cualquier persona que tiene un espíritu de adivinación. El profeta genuino siempre va a hablar lo que Dios le revela, lo que Dios le dice, lo que Dios realmente le permite saber. Vemos aquí que la tsunamita tenía un problema. Su hijo estaba grave, su hijo estaba prácticamente muerto, su hijo en ese momento tenía una emergencia y ella se dirige hacia donde el hombre de Dios para ver si a lo mejor ya él lo sabía, para que le resolviera el problema, para que le ayudara, para que buscara la forma de lo que ella estaba pasando. Pero lo que me encanta en ese momento es que Eliseo dice: déjala, porque ella está en amargura y el Señor me lo ha encubierto, no me ha revelado lo que le está pasando a ella. ¿Cuál es el motivo que la tsunamita está experimentando, viviendo, que está en estas condiciones? Ahí nos damos cuenta que Dios no todo nos lo revela. Hay cosas que realmente Dios revela en parte y en otras ocasiones no. Y el profeta genuino siempre va a reconocer cuando Dios no le ha revelado, cuando Dios no le ha hablado, cuando Dios no le ha dicho, cuando Dios no le ha dicho nada, y no va a inventar, no va a querer adivinar, no va a querer sobrepasarse, no va a querer sobreinventar, sino que va a decir: ¿qué pasó aquí? Porque Dios no me ha dicho nada.
Dios no me ha hablado. Espérate que Dios me hable, espérate que Dios me responda, espérate que Dios me diga, espérate que Dios me dé la revelación. Pero mientras Dios no me hable, Dios no me diga y Dios no me dé respuesta, yo no puedo ir a dirigirme hacia ti o darte una respuesta. El profeta genuino siempre va a querer es hablar la voz de Dios sin querer ponerle más, sin querer ponerle más, inventar y quitarle. Siempre va a querer decir es lo que Dios está diciendo. Siempre va a querer hablar es lo que Dios está hablando. Él en ese momento dijo, Dios no me lo ha revelado. O sea, si Dios no me ha revelado qué le pasa a la tsunamita, porque yo tengo que inventar. Entonces ahí nos damos cuenta que él también se queda sorprendido como su criado, porque ella estaba en amargura, porque ella estaba así, porque ella estaba llegando repentinamente, porque ella estaba llegando en ese momento con esas condiciones. Y eso me encanta porque nosotros tenemos que aprender siempre a hablar en lo que Dios nos dice, no inventar, ni quitarle, ni ponerle a ninguna profecía y a nada lo que realmente podemos estar hablando, viendo, porque si no podemos caer en un espíritu de adivinación, porque eso es lo que hacen los brujos y eso es lo que hace el enemigo, inventar en un momento que una persona está pasando por algo, o tratar de adivinar lo que está pasando en ese lugar. Cuando Dios no te ha revelado, tú no digas nada. Cuando Dios no te dice nada, tú tienes que callarte, quedarte reservado o reservada. Callarte porque Dios no te lo revela. Hasta que Dios no nos hable, hasta que Dios no nos diga, nosotros no podemos sacar a la luz lo que realmente no sabemos. Y cuando Dios muchas veces nos habla, nos dice, pero no todo el tiempo lo podemos decir. Entonces, un profeta genuino no va a inventar. Un profeta genuino no va a querer salirse de hablar e inventar algo que ni siquiera ha sabido, porque no va a caer en adivinación. Entonces aquí vemos la manera que él dice, Dios no me lo ha revelado, Dios no me ha dicho nada. Vemos lo genuino de Eliseo. En Primera de Reyes capítulo 19, verso 3, nos damos cuenta también, dice, y acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y tomó y de que cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí vemos que un profeta es un ser humano. Vemos que el hombre de Dios, el que realmente traía avivamiento en ocasiones y en momentos oportunos, donde abrió, cerró el cielo, donde realmente lo que él hacía de parte de Dios era efectivo, pero vemos aquí que en una ocasión una amenaza le dio miedo, una amenaza tuvo temor, lo turbó al punto que vemos la manera que él huyó y corrió por su vida porque sabía que había peligro. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Es decir, que un profeta genuino también va a sentir miedo, también va a sentir esa zozobra, también va a sentir ese momento difícil, también va a sentir ese momento de desierto, momento difícil, porque literalmente es un ser humano. Entonces es importante que nosotros aprendamos que un profeta, un hijo de Dios, o una profeta, una hija de Dios, siempre es una persona normal, común y corriente, que no son perfectos, que son seres humanos, que literalmente Dios lo que hace es tomarlo, agarrarlo para poder usar una persona. Es un instrumento del reino, algo especial que toma Dios para poder impartir su voz a través de esa persona. Vemos en Jeremías capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burlaba de mí, se reían de mí en todo el tiempo. Cada vez que hablo para gritar violencia y destrucción, por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Y digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de sus nombres. Entonces su palabra
su palabra en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero yo no puedo más, pero ya no puedo más. Escucho mucho decir son sorna. Hay terror en todas las partes y hasta agregan denúncienlo, vamos a denunciarlo. Y aún mis mejores amigos esperan que yo tropiece. Aquí vemos la manera de la expresión de otro profeta, que es Jeremías. O sea, a pesar de lo que sentía, a pesar de la debilidad, a pesar de que estaba teniendo consecuencia por hablar y por impartir la palabra profética, la palabra de Dios, por ir a exhortar, por ir y hablar, él sintió desánimo, sintió en ese momento miedo, cansancio, depresión. O sea, vemos la debilidad de un profeta, pero aún así dice él que él deseaba y él quería en ese momento no hablar más la palabra de Dios. Él deseaba ya no hablar más de lo que él cargaba de Dios, pero aún así él dice que por dentro cargaba un fuego, que por dentro cargaba ese fuego que lo ardía y que lo seducía y que era más fuerte que él, para él seguir hablando y profetizando la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que un profeta, que un hijo de Dios, que a pesar de los procesos, de las debilidades, del cansancio, de la burla, del señalamiento, de la persecución, de la angustia y el temor, siempre va a querer impartir la palabra de Dios por encima por encima de las consecuencias y de su propia vida, de lo que esté viviendo. Siempre va a querer complacer a Dios. Por eso es que es importante que leamos y entendamos, porque aquí vemos una persona que a pesar de todo lo que está viviendo, no le importa su propia vida, le importa es la voluntad de Dios. No le importa lo que está aconteciendo o lo que está viviendo, sino lo que Dios ha puesto, ha depositado dentro de él. Es importante que nosotros podamos reconocer a un profeta genuino, que a pesar que tú lo veas sin comida, a pesar que tú lo veas sin ropa, a pesar que si tú lo veas sin familia, a pesar que tú lo veas pasando lo que esté pasando en proceso, en enfermedad, en atribulación, en persecución, siempre te va a querer impartir una palabra fresca de parte de Dios. Siempre va a haber ese fuego dentro de ella o de él para impartir esa palabra, para hacerte entender esto es lo que dice Dios, esto es lo que me revela Dios, esto es lo que me ha venido de parte de Dios, esto es lo que realmente cargo de parte de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo es que él o ella puede todavía hablar? ¿Cómo es que él o ella todavía sigue en esas condiciones? Si mira cómo está, si mira cómo está viviendo, mira todo lo que está pasando. Porque un profeta genuino no le va a importar las condiciones de sí mismo ni lo que realmente pueda tener. Siempre le va a gustar es agradar a Dios, obedecerle a Dios y caminar en obediencia y en rectitud ante los ojos de Dios. ¿Por qué traigo esto a memoria o por qué traigo esto? ¿Por qué resalto esto? Porque el Señor me hacía entender cómo podemos nosotros reconocer a un profeta genuino, cómo nosotros podemos reconocer a una sierva, a un hombre de Dios que literalmente Dios está usando, cómo nosotros podemos reconocer a alguien que literalmente ame a Dios. Estas personas como Elías y Jeremías dejaban de ser ellos para que para que Dios fuera en ellos. Una persona que realmente un hombre y una mujer de Dios siempre va a demostrar que no le importa su propia vida, sino la voluntad de Dios. Por eso es que Dios los toma, por eso es que Dios los toma en cuenta como un instrumento, porque siempre un profeta genuino siempre va a demostrarle a Dios que no es lo que Dios le da, sino es lo que realmente Dios quiere hacer en esa persona a través del deseo del corazón de Dios. Entonces, son personas que permiten dejarlo todo para hacer la voluntad de Dios. Aquí nos damos cuenta que esos fueron los ejemplos que el Señor me puso para poder resaltar
vemos a un Samuel que a pesar de la equivocación en ese momento acepta la corrección rápido, Dios lo alinea rápido y no termina ni siquiera de equivocarse porque inmediatamente la voz de Dios la recibió y él entendió que no era la persona, sino que era lo que Dios quería que era David. Vemos la forma de que Eliseo resalta y en ese momento dice, ¿sabes qué? Esta mujer está pasando por un problema, pero yo no lo sé. O sea, asume la responsabilidad que a pesar de que en ese momento él tenía una amistad con Dios, que él le servía a Dios, Dios todavía no le había revelado. O sea, vemos la manera, lo genuino, que no estaba inventando, que no iba a inventar, que no iba a sobresalirse, que no iba a querer a resaltarse, sino que quería en ese momento saber qué era lo que le estaba pasando a la tsunamita. Podemos aprender de estas personas, sí. ¿Qué queremos aprender o qué podemos aprender de estas personas? Aprender a nosotros a ser una sierva y un siervo de Dios genuinamente. Que no nos condenemos muchas veces cuando venga la persecución y tengamos miedo. Que no nos turbemos porque viene el miedo, porque viene la angustia, porque viene el temor, porque estos hombres también tuvieron miedo. Que muchas veces no vamos a querer seguir hablando, seguir predicando. ¿Por qué? Porque van a haber ataques muy fuertes, pero aún así el fuego que arda siempre dentro de nosotros, para nosotros no callar y no dejar de hablar lo que cargamos de parte de Dios, como Jeremías, que aún él dice, se burlaban de mí, me deshonraban, decían en ese momento, gritaban, pero aún así había un fuego cuando yo quise dejar de hablar. Aún así hubo algo dentro de mí que no pudo permitir que yo no hablara y que yo no siguiera profetizando lo que cargaba de parte de Dios. Podemos aprender como Jeremías, que muchas veces nosotros no vamos a querer seguir predicando, hablando o haciendo la voluntad de Dios, pero más va a poder el llamado y el fuego que cargamos por dentro que las condiciones o lo que estemos presenciando y pasando en ese momento de desierto. Vemos también la manera y la forma que el Señor nos enseña a través de este hombre de Elías, la persecución fuerte que lo turbó, la manera de que esta mujer lo manipuló, pero aún así vemos que después Dios lo saca de ese lugar. Vemos de la manera que él sigue y se le enfrenta al rey acá, se le enfrenta a esta mujer, porque ahí vemos que un hombre de Dios nunca va a poder hacerlo con su fuerza, sino que siempre la fuerza de Dios viene sobre ella, sobre él. Migdeli, a lo mejor hoy quiero resaltarle a esas personas que a lo mejor tienen temor, tienen miedo de desarrollar esa voz profética que el Señor les está dando, porque literalmente no entienden, no comprenden, porque quizás muchas veces para tú entender la voz de Dios, para tú comprender que Dios te está hablando, muchas veces te vas a equivocar. Y eso es necesario porque es parte de crecer, de conocer a Dios, pero también de poder aprender genuinamente lo que Dios te está diciendo para que tú puedas, como quien dice, ser efectivo más adelante con la voz de Dios. Y muchas veces Dios lo va a permitir como Samuel. Muchas veces Dios va a permitir ese desbalance, pero para que te des cuenta rápidamente y Dios te hable y te afirme lo que Él quiere en ese momento que tú digas o que tú hagas. Y es importante que entendamos el día de hoy que los profetas de Dios no son perfectos. Los profetas de Dios son un instrumento que simplemente Dios agarra para impartir su palabra. Yo quiero resaltar esto porque a veces la gente piensa que los hijos de Dios y las hijas de Dios deberían de ser santos y ¿cómo decir la palabra? Y perfecto. Santo fue el único Cristo y sigue siendo santo su Padre y Él nada más. Simplemente somos nosotros aquí personas reservadas que nos apartamos como Elías, como Jeremías, como Samuel y como estos profetas Eliseos que se apartaban para vivir una vida consagrada delante de Dios para poder ser servidores de Dios y poder ser un instrumento de Dios. Ya es otra cosa, ya es una santidad que realmente va a estar sobre esa persona porque se consagra, se aparta, deja que la presencia de Dios literalmente esté fluyendo sobre ella, sobre él, porque son personas que se rinden con una totalidad
de querer agradar a Dios para alejarse totalmente del pecado, para poder vivir no porque Dios lo use o Dios los mande o Dios les hable para impartir una palabra, sino o para que haga milagros, para que haga señales de parte de Dios, no, sino porque realmente un profeta genuino siempre va a demostrar es querer tener a Dios cerca. Estas personas, más allá de querer ser un instrumento, lo que querían era siempre era agradar a Dios, tener una amistad con Dios y tener a Dios cerca en sus vidas. Hoy necesito que te levantes a decirle al Señor: Señor, no soy perfecta, no soy perfecto, pero yo creo que tú puedes tomar tu voz, ponerla siempre en mi espíritu para yo siempre impartir una palabra tuya por encima de lo que viva, por encima de lo que esté experimentando, que no soy perfecta, que a lo mejor te han querido como querer ver con esa perfección. No, nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a ser personas tan imperfectas o tan imperfectos que vamos a querer depender de Él, estar cerca de Él para poder nosotros estar en ese momento limpio delante de sus pies, limpio delante de sus ojos y poder consagrarnos y mantenernos diariamente dependiendo de Él. Así que hoy lo que quise resaltar o darte una pequeña enseñanza es que los profetas de Dios no son perfectos y también hacerles entender que también los profetas se equivocan, que no todos ellos lo saben, que no muchas veces no Dios todo se lo revela, que los profetas también tienen miedo, también sienten el temor y que muchas veces quieren tirar la toalla, que muchas veces también quieren dejarlo todo. Jeremías lo quería dejar todo, Elías lo quería dejar todo, se escondió, se fue, corrió, huyó. Entonces ahí nos damos cuenta las emociones con lo que ellos también tenían que bregar, con las maneras de la forma humanamente que ellos tenían que lidiar. No son perfectos. Hoy nos tenemos que levantar a entender lo que es un profeta genuino. Así que podemos reconocerlos por estos tipos de señales que el Señor me hizo entender. Agarra esta palabra, guárdala, medítala y puedes aprender y crecer en la voz profética que el Señor quiere impartir y darte a tu vida. Bendiciones.